Amigos, bienvenidos a este su programa Oaxaca a Fondo. Es un programa que estamos hablando de muchas cosas interesantes e importantes, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Nuestro presente y nuestro futuro está en función a cómo podamos reflexionar nuestro voto, cómo lo controlemos, entendiendo que nuestro voto ahora no solamente se cuenta, sino que también cuenta. Y en esta ocasión, nuestro amigo Jaime Velázquez está fuera del área, tuvo que salir de emergencia a la Ciudad de México y en su lugar viene otro queridísimo amigo. Yo creo que hasta nos vamos a quedar mejor contigo que con Jaime, ¿no? Omar Aguilar. Sócrates, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Muy Un bien, gusto venido. nuevamente estar en este programa. Oh, es tu programa también, ya comiénzalo a checar, pues que si no, ¿cómo le hacemos? Muchísimas gracias. ¿Verdad? Y bueno, en este asunto del se cuentan los votos y que cuenten esos votos, es una parte muy importante el entender que ahora tenemos a una mujer con una trayectoria impresionante. Ahorita ella nos va a contar un poco. Fiscal especializada en delitos electorales, la licenciada y maestra, también tiene el grado de maestría, Esther Araceli Pinelo López. Muy bienvenida, fiscal. Gracias por la invitación, gracias Sócrates, gracias Omar. Gracias, licenciado, Aquí por estar con estamos nosotros. para aclarar varias dudas y participar desde luego en A ver, las votaciones. díganos, ¿quién es Araceli? Bueno, comentarte, Araceli Pinelo López tiene 18 años dedicada a la materia electoral. Hemos estado en nuestro ejercicio profesional dedicados a la materia. Precisamente nosotros iniciamos en el Tribunal Estatal Electoral como secretario de Estudio de Cuentas, secretario general del Tribunal Estatal Electoral. Hemos tenido también la oportunidad de participar en procesos electorales federales. Tuve la oportunidad ya de estar en una ocasión como fiscal también especial, que era entonces en delitos electorales en Procuraduría General de Justicia del Estado. También como secretaria técnica en congresos en la parte de, como se dice, directamente resolviendo dictámenes, iniciativas, tanto en el ámbito federal como local. Y en esta ocasión, pues nuestra principal función es estar en la Fiscalía especializada en delitos electorales, ser fiscal en este proceso. Nosotros dependemos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y bueno, en eso estamos en este momento preocupados y ocupados en esta función que tenemos, que desde luego estamos desarrollando nuestras funciones en base a lo que nos marca la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía y trabajando en ese ámbito hemos, comentarte de manera muy general, se ha trabajado por parte de la Fiscalía en tres vertientes muy importantes. La primera, que es esta parte que nos dimos a la tarea desde el momento en que nos nombraron, nos designaron como fiscal especializada en delitos electorales, de llevar un programa de capacitación muy extenso a todos los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para que precisamente atiendan y desde luego den inmediata investigación y persecución a los delitos electorales. Pero a ver, aquí son los delitos del Estado. Así es. Y FEPADE analiza los delitos federales. Así es, definitivamente nosotros ha habido una excelente coordinación por parte de la Federación y del Estado. El trabajo que hacemos conjunto con la FEPADE de la Procuraduría General de la República, ellos conocen de procesos electorales federales, también cuando se tenga algunas conductas ilícitas por parte de servidores públicos federales, también cuando un servicio público sea utilizado para algún para compra o coacción del voto, también en el ámbito federal, o en el caso también de delitos de conexidad en el ámbito federal y que haga ejercicio de su facultad de atracción el Ministerio Público Federal. La Fiscalía Local conocerá en el ámbito del proceso electoral local, aquí en este caso es importante decir, por la elección concurrente que vamos a tener, se va a participar en elecciones federales como locales, se elige presidente de la República, senadores, diputados federales y en el Estado, diputados locales y presidentes municipales, en 153 municipios, ¿no?, que se rigen en partidos políticos. Maestra, ¿qué es un delito electoral? ¿Cómo saber que se pueda llevar a cabo un delito electoral y yo como ciudadano saber que puedo estar ante la comisión de un delito electoral?
Los delitos electorales son conductas que son haceres, pero también son omisiones. O sea, si alguien deja de hacer también su obligación. ¿Acción u omisión? Acción u omisión, que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral. ¿Qué es esto del adecuado desarrollo público electoral? Son todos los actos y procedimientos desde la organización, las etapas de preparación, las campañas, los tiempos de veda electoral, el día de la jornada, hasta el momento en que se dan sus constancias de mayoría o hasta que se resuelve el último incidente que les da precisamente el cargo y es un candidato electo, ¿no? De manera definitiva. Pero también se protege todo el ámbito relativo al que el voto debe ser universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, y desde luego también la parte muy importante y que garantiza a los ciudadanos que podamos hacer este ejercicio del voto, que es la credencial para votar. ¿No? Es un delito en donde no solamente en proceso electoral, sino en todo, cualquier tiempo puede cometerse este delito, recoger credenciales de elector o alterar padrones electorales, listados nominales, el Registro Federal de Electores. Entonces, toda esta parte protege el delito electoral. Hay delitos que sean, vamos, durante la contienda, después de la contienda o antes de la contienda. Sí. O sea, es decir, ¿tienen tiempo específico? Exactamente. Los delitos electorales, sus características en específico, primero comentarte, son delitos oficiosos. ¿Qué es esto? Que cualquier persona puede denunciar un delito electoral. Que tenga conocimiento, que sepa que se está cometiendo un delito electoral, la compra y coacción del voto, por ejemplo, la amenaza y la violencia que se ejerce para que una persona acuda a un acto proselitista. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento de estos delitos, pues los puede denunciar ante un agente del Ministerio Público, en este caso, si el más cercano, ¿no? De su comunidad, del lugar donde se encuentre, acudir a la gente del Ministerio Público. Hay varios mecanismos para presentar denuncias. Aquí pueden hacerlo acudiendo por comparecencia directamente al Ministerio Público, también lo pueden presentar por escrito o también a través de llamadas telefónicas. Tenemos números muy específicos en donde se puede hacer la llamada, se tomarán los datos y para efecto de que se inicie una carpeta de investigación correspondiente. Ahora, relativo a estos delitos, pueden cometerse los delitos electorales en base a los sujetos que cometen. Puede ser cualquier persona, pero puede ser también un funcionario electoral, un funcionario partidista, un servidor público, ministros del culto religioso, notarios públicos. Entonces, atendiendo al sujeto que comete la conducta, así es la sanción o la penalidad. Y también así son las conductas que pueden cometer cualquier sujeto. Ahora, son elecciones concurrentes, Así estatales y federales. Si yo estoy en Santa María Sola de Vega, no, en Santa María Sola, perdón, perteneciente a Sola de Vega, y veo que hay la comisión de un delito, le están quitando la credencial a una persona para no dejarla votar y ejercer su voto por el senador. Yo llego al Ministerio Público, Sola de Vega, es Ministerio Público local, ¿me puede tomar la denuncia, pese a que es ámbito federal, hablar de la senaduría? Sí, comentarte. Aparte de las reglas de competencia que tenemos, el artículo 21, la ley que nos rige es la Ley General en materia de delitos electorales. Y es muy específica en señalar las competencias. La primera competencia la tendría la Federación, como excepción el Estado. Pero también aquí hay acuerdos de colaboración para efecto de la atención inmediata de algún delito electoral que surja. Y como en este caso en específico, si no existiera, desde luego, algún Ministerio Público Federal, porque es de recoger una credencial de elector y máximo para una elección de senador, en este caso el Ministerio Público del Estado tiene que actuar, tiene que iniciar las primeras diligencias, tomar la denuncia, realizar las básicas que tenemos, en el caso de que hubiera testigos, algunas cuestiones, datos, videos, lo que pudiera aportar, y en su caso nosotros tenemos la obligación también, por protocolo y por instrucción del acuerdo, de remitir al ámbito federal, cuando no seamos competentes de conocer un delito, pero a la ciudadanía se le tiene que atender inmediatamente y así canalizarlo, si es del orden local o es del orden federal. Esta es una obligación que tiene la autoridad ministerial de realizar. Fiscal, aquí tenemos un asunto que a mí me parece que es importante señalarlo. Tenemos los lugares donde las presidencias municipales se eligen por la votación, pero también tenemos sus costumbres. Son mayores la cantidad de usos y costumbres, son 417 municipios, ¿no? Y los demás ya son por esto. ¿Cómo se maneja ahí el asunto? Es decir, porque, bueno, en muchos de estos casos
es muy claro que existe un cacicazgo político, existe un manejo operativo, esto lo sabemos todos nosotros, a lo mejor algunos se callan, pero yo no me tengo por qué callar. En el caso de que llegas a algún pueblo y hay una gente donde dice, por aquí vas a votar todos, y votan, y lo manipulan y lo hacen, y como ellos manejan pues ese cacicazgo local en zonas indígenas fundamentalmente, en donde hay mucha presión para ellos, ¿cómo se resuelve esto? ¿O cómo se vigila? ¿O cómo se previene que no se den? Claro. Bueno, comentarte. Primero, en el ámbito estatal, nosotros en estas elecciones tendremos elecciones para diputados, como lo comenté, y para 153 presidentes municipales que se rigen por partidos políticos. No tendremos los de elecciones. Usos y costumbres no en participan. esta ocasión, el 1 de julio, no participan directamente como sistemas normativos indígenas para nombrar autoridades municipales. Pero eso no quiere decir que en todos los municipios, en los 417, no vayan a participar en la elección. Claro que participan porque se instalarán casillas, las casillas únicas, en este caso para la elección de presidente, de senadores, de diputados federales y de diputados locales, ¿no? Entonces, bueno, la atención inmediata, desde luego, es aquí una información muy directa y hemos estado haciendo acciones de prevención por parte de todos los órganos electorales, tanto de la Fiscalía, pero como también las otras instituciones y órganos electorales, dando a conocer a la ciudadanía esta libertad y el secreto del voto que debe de existir y sobre todo para que ninguna persona se sienta coaccionada o violentada para ejercer este derecho del voto. En nuestros diferentes idiomas que acá hay un programa indígenas que está realizando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, en donde inclusive se ha firmado convenios de colaboración para que se transmitan en spots en lengua nativa de estas comunidades para hacer esta publicidad de prevención sobre todo de los delitos electorales, para que pudieran acudir también y denunciar los delitos en materia de delitos electorales. Pero sobre todo, acá las autoridades del Ministerio Público estarán muy al pendientes para recibir las denuncias y existan también los intérpretes adecuados para poder tomar sus denuncias, porque en ocasiones, bueno, no se habla la lengua en español y también no violentar ninguna norma procesal y pudiera proceder sus denuncias. Entonces acá también cuando nosotros tenemos conocimiento de que hubiera alguna persona indígena que quisiera presentar una denuncia pero no está en su lengua, nuestra obligación es desde luego solicitar un intérprete. Ver, ¿no? Yo tengo aquí una duda. Sí. Yo vivo en un pueblo chico que es Infierno Grande. Y soy una gente que me doy cuenta de que hay una denuncia. Pero estoy en contra del cacique, que tiene el poder político, económico, etcétera. ¿Y cómo lo hago? Sí, estoy inclusive arriesgando mi vida, la seguridad de mi familia, que te corran del pueblo, esto lo hemos visto en muchos lugares. ¿Esto cómo lo resuelves? Sí, bueno, porque, bueno, es muy bonito hablar de que estamos haciendo esto, que es un esfuerzo extraordinario, a mí me parece tu esfuerzo y el esfuerzo que está realizando la Fiscalía extraordinario, pero la real política, la política real es esa, lo que está pasando. Y no hay una línea de denuncia anónima, digamos. Comentarte, desde luego que hay denuncias anónimas. Aquí ha habido un entramado muy especial por parte de la FEPADE también y de nosotros que tenemos un número 01800 en donde se puede presentar denuncias anónimas, pero también las líneas que ha abierto FEPADE de manera muy rápida y en el ámbito federal a través del FEPADE-Tel, FEPADE-Net y FEPADE-Móvil, ¿no? Llamadas telefónicas en donde se hacen denuncias anónimas para efecto de también proteger la identidad de las personas que están presentando las denuncias. Porque como bien lo dice, acá a veces el hecho de presentar una denuncia hay represalias a todos estos hechos. Entonces, eso se ha estado realizando. Comentarte que en lo que va del proceso electoral hay denuncias anónimas que hemos recibido
cerca de 40 denuncias anónimas, en donde se ha estado atendiendo, son números de atención, le llamamos directamente cuando son denuncias anónimas, para efecto de que no se dé a conocer la identidad de las personas, pero sí se pueda atender los hechos que están presentando y evitar precisamente que se tenga este tipo de agresiones hacia las personas. Ahora, si la persona aún así se presentare su denuncia por comparecencia y para efecto de protegerla, también se dictan medidas de protección. Sí, tenemos, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, hay medidas de protección para también, en su caso, las víctimas o las personas que acudan a presentar las denuncias, se dicte estas medidas de protección y no pudieran tener una agresión por parte del imputado. Sí, hay esta protección que se da, tuvimos algunos casos en donde específico víctimas de delitos se presentaron y bueno, eran inclusive eran subordinados, era a través de una persona que los dirige y bueno, fue a través de esta medida de protección que han podido ejercer sus cargos con esta protección, inclusive tener una persona de policía para que pueda cubrir y a poder avanzar en los cargos, ¿no? Entonces, ahora, en ese sentido de las denuncias anónimas, el 911 es un claro ejemplo de cómo la gente todavía, como sociedad, no tenemos la cultura de utilizar un servicio de emergencias para emergencias, ¿no? El 90% de llamadas son broma. ¿Cómo identificar o qué tengo que aportar yo, si quiero que sea anónima, para que sea tomada en cuenta y también no sea considerada una llamada de broma? De decir, oye, pues es que Sócrates está cometiendo delitos electorales, ¿qué está haciendo? No, pues ya le pegó a 5 señoras y les quitó las credenciales. A mí no me metes en eso. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Qué tengo que aportar yo? Y también, perdón, si yo hago una llamada de broma acusando a alguien, ¿puedo tener una sanción? Claro, también hay que comentarte, ¿no? En las denuncias es básico que nosotros nos señalen los nombres, una relatoría de los hechos, de lo que está sucediendo, aportar algunos elementos. Ellos a veces nos señalan páginas donde se está publicando, redes donde se están dando a conocer, nombres de las personas que estaban también y que pudieran tener como para poder realizar alguna entrevista, como nuestros actos de investigación. Desde luego también es muy importante que nos den los lugares de ubicación, los momentos, el día en el que sucedieron los hechos, qué es lo elemental que nosotros necesitamos para iniciar una carpeta de investigación. Y en base a esto, bueno, pues efectivamente se gira un oficio de investigación para los agentes estatales de investigación que acudirán al momento o al lugar en donde están aconteciendo los hechos para verificar y empezar los actos de investigación con las personas que están dando. Esto nos apoya a nosotros muchísimo si son datos precisos, si son datos exactos y que esté cometiéndose la conducta, para evitar esto que comentabas, ¿no? Que se dé una denuncias también de broma, de llamada, y únicamente hay un reporte cuando las cosas no están sucediendo, o inclusive únicamente llamadas para alterar cualquier situación y que no esté para distraer. Real, ¿no? Ajá, exactamente, la atención también de tal cosa, ¿no? En materia penal, nosotros no tenemos regulado como un delito que se diera esta presentación excesiva de denuncias por tal. Nosotros tenemos la obligación de atender y verificar con un número de atención, si hubiera, pero también en el ámbito administrativo, por ejemplo, denuncias frívolas e improcedentes, ¿no? Que únicamente sea a través de a beneficio de algún partido, o más bien en perjuicio de algún partido, que, bueno, se aumentara el número de denuncias para denostar o para también desprestigiar el ámbito del proceso electoral o del candidato, ¿no? Yeah. Bueno, aquí también se dará vista a las autoridades y órganos electorales administrativos este tipo de situaciones. A ver, maestre, cuando descubres que hay una confabulación de algún partido para fastidiar a otro partido, ¿qué sanción tiene ese partido que hizo ese manejo? Pues hay precisamente en el artículo 310 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales hay sanciones para las personas que presenten este tipo de denuncias frívolas e improcedentes. Sí, hay un procedimiento administrativo sancionado o de manejo político, efectivamente, ¿no? No es solamente presentar por acudir a presentar, sino que también deben de tener esos elementos y deben de tener, para evitar esto, que precisamente no únicamente sea un efecto mediático y no tenga ninguna, al contrario, lleve a la distracción o totalmente a desprestigiar inclusive también el trabajo, la función de algún partido político. Entonces sí hay sanciones administrativas. Maestra, usted tiene 8 meses, 9 meses en el cargo. 9 meses en el cargo. Le tocó el proceso electoral pasado, Así julio, es. elección de gobernador.
¿Ha habido sanciones? Yo a partir del mes de junio inicié. Junio. Exactamente. ¿Ha habido Entonces, sanciones? Comentarte, en el proceso electoral que terminamos, que fue el 2016, el más reciente para el estado de Oaxaca, en el ámbito que fue elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, hubo personas detenidas con motivo del día de la jornada electoral, que los ponen a disposición, pueden ser el primer respondiente, la policía, tanto sea municipal, policía estatal o inclusive agentes estatales, si se hiciera un delito en plena flagrancia. Y bueno, ha habido también en este sentido personas que hemos tenido a disposición, se han señalado también sanciones, en el caso tenemos de alteración de documentos electorales, entonces también ha habido personas sancionadas cuando se ha requerido. ¿Eso lleva un nivel penal? Desde luego, las denuncias en materia de delitos electorales es en el ámbito penal. Yo lo hablaba acá, era principalmente la función es investigar y perseguir delitos electorales. Es las funciones de un ministerio público que integra una carpeta de investigación. Se allega de todos los elementos que sean para la investigación los datos de prueba y para efecto de que solicite una vinculación a proceso, los lleve a una judicialización a través de un juez de control en materia penal. ¿Sí? Aquí se sancionan sujetos, personas precisamente que cometen las conductas. Por eso comentaba yo, es tan importante distinguir al sujeto que comete la conducta, porque el partido como persona moral directamente tiene un representante partidista, tiene un organizador de campaña, tiene un candidato, tuvo un precandidato en su momento, o sea, es toda una estructura, física, ¿no? Ya. Exactamente. Entonces, ¿quién fue el que cometió la conducta? ¿No? El candidato, bueno, tiene un nombre y apellido, quien cometió los organizadores de campaña, que fueron tales personas, Juan Pérez, María Hernández, el tal, fueron los que cometieron la conducta. En el caso de funcionarios electorales, también, ¿quién es el servidor público, el funcionario electoral que cometió la conducta? Entonces, continuando con la pregunta de Omar, es muy poco tiempo, son 570 municipios, lugares difíciles de acceso, aislados, 12 grupos étnicos con lenguaje diferente. Solamente en Zapoteco hay no sé cuántas variedades dialectales, como 10, 12 variedades dialectales del mismo Zapoteco que no se entienden entre ellas. En fin, tenemos problemas muy serios desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la presión. Los recursos que no han fluido, nos dejaron un estado en crisis, en un estado totalmente... Devastado, creo que es la palabra. Esa es la palabra, devastado, ¿no? Pero no solamente devastado, yo diría otra, pero me sancionan, me corren a lo mejor. Pero tenemos muchos problemas. Tenemos deformaciones, inclusive profesionales en muchos lugares, que no se han podido modificar. Conductas amorales de muchos funcionarios públicos en el sector de las leyes, con todo respeto se lo digo, lo sabemos todos, el mismo fiscal lo ha reconocido en muchas ocasiones. ¿Cómo resuelve usted esto? ¿Cómo resuelve de no tener muchos recursos, de poder llegar a todos los lugares, de poder establecer la fuerza operativa de decirle a un ministerio público, consigna a fulano y tráetelo, mátelo a la cárcel y ponlo en un sistema? ¿Cómo? Comentarle, bueno, esto es muy importante que se informe a la ciudadanía, porque también deben de conocer cómo se está operando y cómo se está trabajando desde la Fiscalía. Por parte de la Fiscalía General, primero, por parte de la ley, todos los ministerios públicos están obligados atender las denuncias en materia de delitos electorales, pero por parte de la operatividad de la Fiscalía General del Estado ha habido criterios y circulares muy extensas en todo el ámbito. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tenemos esa competencia para poder auxiliarnos de todos los agentes del Ministerio Público. Hablamos de las fiscalías de la región de la costa, de la Mixteca, del Istmo, de Valles Centrales, ¿sí? De la Cuenca, en donde todos en este proceso electoral y en específico el día de la jornada electoral están obligados, ¿sí? Aparte de la coordinación que tenemos con todos los órganos de seguridad pública, porque este es un proceso electoral que, como bien lo comenté, es federal y local.
hay una coordinación muy demarcada ya y muy delimitada en que no solamente participarán órganos electorales locales, sino también federales, y lo mismo pasa en el ámbito de seguridad pública, ¿sí? Ámbitos locales y ámbitos federales. En días próximos se realizará una reunión en donde precisamente se hace con motivo de realizar algunas acciones de predespliegues ministeriales y en el ámbito ya de cómo las autoridades, tanto los despliegues que se van a hacer para la atención de órganos de seguridad pública local y federal. Entonces, esta es una indicación muy clara. Todos los agentes del Ministerio Público ya tienen en sus manos las circulares y las disposiciones. También, como servidores públicos, tenemos la obligación de cumplir con nuestras funciones, porque si no también ahí incurrimos en responsabilidades como servidores públicos. Entonces, yo creo que esta parte es también abonar a la responsabilidad que nos toca a todos los órganos electorales y a todos los órganos de procuración de justicia en todo este ámbito, ¿no? Para la atención inmediata. Bueno, yo también tengo que cumplir con un problema de corte ahorita. No cree que es represión. Bueno, no. Ni delito electoral. No es ni delito electoral, ni quiero que me levanten ninguna sanción sobre el tema. Vamos a un corte y regresamos con Oaxaca a fondo. Omar Aguilar y nuestra fiscal especializada en delitos electorales, Esther Araceli Pinelo. Escuche bien, Pinelo López. Amigos, Oaxaca a fondo con nuestro querido amigo Omar Aguilar, compañero de muchas batallas. Por cierto, ¿ya te repusiste del susto del carro? Ya, afortunadamente ya. Sí, solamente quedan algunas pequeñas cicatrices en la mano de los vidrios que se rompieron, pero ya. Bueno, eso es lo de menos. A mí también me iba a perder mi propio carro, que eso ya se llama vejez inicial. Eso es un complot. Un complot de vejez, Y estamos con nuestra maestra con mucha especialidad, ¿no? Yo creo con mucho colmillo, pero no solamente colmillo, con mucha convicción sobre su trabajo. Pues son 18 años de experiencia, don Sócrates, maestra. Sí. ¿No? Ya es una vida. No solamente una vida, es un compromiso, porque en este tipo de trabajo lo haces mal y cuidado, no solamente te pueden Sí, las consecuencias de no realizar un buen trabajo pueden ser graves e incluso ahorita en el corte hablábamos que pueden haber sanciones también para ustedes como funcionarios. Así es. ¿No? En ese sentido, y hablar de las sanciones que puedan ser acreedores por un mal manejo, un mal trabajo, decía ahorita Sócrates, si yo llego y el Ministerio Público me dice, no tengo tiempo, mataron a una persona, estoy viendo otra diligencia, ¿qué pasa? Bueno, pues comentarte ahí primero la instrucción para que los ministerios públicos pues reciban todas estas denuncias e inicien, como bien se dijo, las carpetas de investigación, en el caso también de que fuera un delito electoral, y bueno, empiecen a actuar con las primeras diligencias. Pero si algún ministerio público, bueno, como todas las instituciones que tenemos también órganos de control interno al interior de las dependencias, por parte de la Fiscalía General del Estado, contamos con un órgano que es la Visitaduría General, quienes también regulan directamente las funciones de los ministerios públicos y bueno, se puede acudir a presentar las quejas correspondientes por en este caso no atender o no respetar las funciones que tenemos obligadas como ministerios públicos a atender a la ciudadanía, máximo en cuestión de denuncia y la comisión de un delito, ¿no? Hay un órgano de control que establecerá un procedimiento y desde luego las sanciones correspondientes al servidor público que haga omisión de realizar sus atribuciones, sus funciones. Sócrates, 570 municipios dispersos en una orografía agreste, la más agreste de la entidad del país, yo creo. Un proceso electoral convergente entre lo federal y lo local. De por sí eso ya es algo titánico, ¿no? Es una labor que yo dijera, ya me cansé y no he empezado. No hables de un fiscal. Pero además, fiscal, ¿qué pasa con 3 ámbitos más?
legislativo, ejecutivo y judicial. Porque todos ellos son funcionarios. Así es. Estamos hablando desde diputados, directores generales, secretarios, subsecretarios, hasta el grado más bajo que pueda haber en el escalafón de un trabajador. Sí. ¿Cómo prevenir que estas estructuras, 3 grandes estructuras, no sean el vínculo o la vía para cometer delitos No electorales? solamente son estructuras, son intereses. Bueno, Sí. muchos intereses, ¿no? Entonces ahí ya dices, oye, maestro. Sí, comentarte. Fíjate que en días pasados, tiene 15 días más o menos que terminamos estas, se han hecho semanas de prevención del delito electoral. Una de las primeras funciones que también tiene la Fiscalía es coadyuvar en todas las acciones de prevención. Y se hizo un programa en específico que fue prevención de delitos electorales para servidores públicos. Se hizo la prevención dándoles a conocer las conductas en que puede incurrir un servidor público en el ámbito del poder, precisamente el poder judicial, poder legislativo, en el Congreso del Estado de Oaxaca y en el Poder Ejecutivo, con todas las secretarías del Estado, principalmente quienes, sus jurídicos, principalmente las personas que manejan los recursos del Poder Ejecutivo y las dependencias que manejan programas sociales, que entregan en cierta forma, que atienden, que dan servicios a la ciudadanía, pero también que tienen a su disposición bienes públicos. Entonces, este trabajo se les da a conocer y fue a través de foros, mesas, pláticas, talleres que se realizaron para que estén debidamente informados, ¿no? Desde cómo utilizar la propaganda gubernamental, por ejemplo, que es muy importante. Estamos a partir del 30 de marzo, inician las campañas electorales federales en el Estado a partir del 19 de mayo. Entonces debemos de estar muy enterados cómo estas propagandas gubernamentales pues no pueden ser utilizadas en este tiempo, sin que deben de ser institucionales, no deben de utilizarse voces, imágenes, colores, eslogans relativas a algún partido con colores de algún partido político y sobre todo estas campañas hay excepciones en donde sí se pueden realizar tratándose de cuestiones de salud, alguna emergencia que tengamos de salud, desde luego en protección civil, también por los desastres naturales que se presenten y en el ámbito de educación. Son campañas informativas en la ciudadanía. Lo que no puede continuarse es haciendo alguna cuestión de propaganda gubernamental o en actos masivos también. A efecto de más, entrega de despensas por parte del DIF o algún tema de eso no. Mira, comentarte, ahí hay que distinguirlo y es necesario también que la ciudadanía pues esté informada. Hay programas sociales en donde efectivamente no se pueden suspender. ¿Qué tipo de programas sociales? En donde se tengan padrones, los padrones, por ejemplo, ya de beneficiarios establecidos. Hay programas sociales en donde ya están calendarizados, ¿sí? Ya tienen inclusive un presupuesto establecido desde presupuesto de egresos, ya debidamente, están publicitados en las páginas de cada una de las dependencias. Son programas que ya no se pueden afectar. Por ejemplo, muchos beneficiarios dirán, bueno, yo vengo, ya sé que cada mes o cada 2 meses tengo el beneficio que recibo y porque es un proceso electoral, ahora me vienes a perjudicar. Los comedores. ¿No? Que son programas que ya están establecidos y que entonces no se trata tampoco de que los funcionarios o los servidores públicos no realicen su trabajo y su función y que la ciudadanía se vea perjudicada. Lo que se protege en esta parte de los programas es que no se utilicen esos programas sociales o se condicionen o se obliguen para que sean a favor de un candidato partido. A ver, fiscal, tenemos 40 y tantas mil casas destruidas en toda la zona del Istmo. 43,000. 43,000, ¿no? Es decir, ¿cómo evitas que sigan construyendo y sigan recibiendo material, no sé, por organizaciones civiles, por la necesidad de la misma gente de terminar de construir su casa porque vienen los calores o las lluvias o muchas cosas más? ¿Cómo lo evitas? No, ahí comentaba yo, por eso son programas sociales en donde inclusive hay que aclararlo, sí, efectivamente. Estos programas sociales se van en base a un desastre natural. ¿Sí? No estaríamos ahí perjudicando también a la ciudadanía en decir, bueno, se suspenderán esos programas porque vienen los procesos electorales. Yo creo que ahí efectivamente son recursos que ya fueron determinados y destinados para atender esos desastres naturales. Pero ahí entonces, no solamente son recursos federales, no vienen estatales, también recursos estatales también de la gente, ¿no? de mucha gente. Y efectivamente, yo comentaba hace un rato, la sanción o el ámbito de va eso, en el condicionamiento
¿no? En la obligación de que tú lo hagas con un efecto electoral, político electoral, que sea para beneficiar a candidatos o partidos. ¿Sí? No va en el sentido del beneficio a un ciudadano, ¿sí? Porque ahí tendríamos que distinguir dos cosas distintas, el interés y el ámbito que va a la afectación de quién se trate, ¿no? Si abren una convocatoria, por ejemplo, decía, es que cada mes, 2 meses van por el recurso o van por lo que sea, en especie o dinero. ¿Y si abren una convocatoria? ¿Pueden abrir una convocatoria? Digo, no están diciendo directamente somos del gobierno PRI, ya abrí mi convocatoria y tienes que votar por el PRI. Nada más surge una convocatoria para ser nuevos beneficiarios del programa de personas con discapacidad. Bueno, comentarte aquí también el Instituto Nacional Electoral, que es directamente el encargado de establecer los lineamientos, ¿no? Por parte de la Fiscalía, nosotros lo que atendemos es el ámbito cuando se comete un delito. O sea, cuando ya está en este condicionamiento, esta compra, esta coacción, esta violencia. Okay. Los lineamientos en específico de cada programa social, si se cumplen en las convocatorias, si se cumplen los padrones, si hay esta parte de que ya están fuera de los programas sociales, si está fuera de los tiempos establecidos, son sanciones administrativas, okay, que le tocaría en su momento observar y desde luego pronunciarse si hubiera alguna situación que se excediera en este sentido, es por parte tanto del Instituto Nacional Electoral como por parte del Instituto Estatal Electoral. A excepción que un ciudadano diga, oye, salió la convocatoria, fui y me dijeron que me inscribían, pero tenía que votar por fulano o no votar por perengano. Ahí ya hay el Ahí sí habría chance de decir, sí, esto sí me compete. El condicionamiento, porque ya habría esa obligación de decir y determinar, ¿no? Pero hay ya reglas muy claras en donde los lineamientos señalan que precisamente convocatorias, porque salen sin que tengan un presupuesto establecido ni demás, pues llevan un direccionamiento efectivamente electoral, ¿no? Salvo que fueran convocatorias abiertas para en específico atender un programa como los que ya mencioné, que es de emergencia de protección, desde luego que hay una justificación que la misma ley da, ¿no? Para el establecimiento de estos programas. Yo quisiera que nos comentaras. Yo soy una gente que hace una chapuza, ¿sí?, en el proceso electoral. ¿Qué sanciones tengo? ¿Cuántos años me voy a la cárcel? ¿Qué me puede pasar? Efectivamente. Cuando menos saber a qué le tiro. Bueno, comentarte, las sanciones en materia de delitos electorales, hace un rato mencionaba yo que son en base a los sujetos activos que cometen el delito. Por ejemplo, cuando comete el delito cualquier ciudadano, va desde 6 meses a 3 años de prisión. ¿Qué conductas puede cometer cualquier ciudadano? El votar con una credencial de la que no es el titular, el que me permitan ir a votar 2 veces a una misma elección, el comprar y coaccionar el voto, el obligar y violentar para que alguien vaya, el acarreo de votantes, ¿sí?, el organizar el acarreo de votantes y aparte inducirlos a que voten a favor de un candidato o partido, el recoger o retener credenciales de elector. Y, por ejemplo, hablamos de servidores públicos también acá. Bueno, el hecho de que se condicione el voto para un programa social, que sus subordinados acudan a actos proselitista en horarios de labores, ¿sí?, o que en este caso también alguna autoridad se niegue a entregar información en actos de fiscalización. Esas sanciones van desde los 3 años a los 9 años de prisión, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de funcionarios partidistas. ¿Por ser funcionario público? Por ser servidor público. Servidor público. De 3 a 9 años, ¿no? Órale. Hay agravantes en el sentido si se cometen precisamente en base a un programa social específico, ¿sí?, de beneficio social. Bueno, hay un agravante también. O en el caso de que se cometa, hablamos también de sanciones de funcionarios partidistas y funcionarios electorales. Los funcionarios electorales, el personal y directamente los que integran los consejos distritales, municipales, electorales, los funcionarios, digamos que directamente se encargan de organizar la elección. Bueno, pues también ellos en el ámbito, si hay alteración de documentos, si no instalan en tiempo y forma las casillas, si lo hacen en un lugar diverso, si también tienen la obligación de dar todos esta seguridad para la instalación del proceso, y si también hay omisiones y no realizan su trabajo como atribuciones y funciones, bueno, pues también están cometiendo una conducta electoral. Fiscal, ahora en este tiempo nosotros tenemos una gran cantidad de paisanos que están fuera del país o en otros estados, ¿no? Y ha habido una campaña muy intensa para
acelerar el voto de estas personas, que se les respete además. ¿Cómo lo hacen esto? ¿Cómo lo pueden hacer y en qué ámbitos pueden votar, digamos, desde el extranjero? Porque a lo mejor yo desde aquí le digo, es que van a elegir a mi compadre que es el presidente municipal, echa el voto por aquí, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primero comentarte en el ámbito de votación, aquí como se trata de una elección de presidente de la República, las casillas estarán también instaladas en el ámbito, en el extranjero, para que voten nuestros conciudadanos, pero en el ámbito de elecciones de presidente de la República. Aquí que comentaba de presidentes municipales, no se agota en el ámbito únicamente del municipio, ¿no? Las casillas que se instalan, pues por ejemplo las casillas especiales, que son las que se instalan acá en la ciudad, efectivamente son para las personas que están en tránsito, pero únicamente podrán votar, por ejemplo acá en el estado de Oaxaca, para la elección, en este caso, de presidente de la República y senadores. No los que están en tránsito, ¿sí? Porque es atendiendo a la sección y al distrito que les corresponda. Pues para presidente es durante toda la República, ¿sí? Podemos acudir a votar. De senadores, pues también en el estado, en el ámbito, porque es senadores en el ámbito estatal. Para diputados federales, bueno, es atendiendo al distrito. Tenemos 10 distritos electorales y si tiene que ser en tu distrito electoral, de donde te corresponda. Para los diputados locales, lo mismo, ¿no? Acá en el distrito donde te corresponda votar para tu diputado local. Cualquiera de los 25 locales. Así es, cualquiera de los 25 locales, pero tienes que estar dentro de tu distrito. Y en el ámbito municipal, tu municipio en específico. ¿Y si estoy yo fuera de mi distrito? Si está fuera de su distrito, solamente puede votar para presidente y para senador. Nada más. Así es, porque tiene que estar en el distrito electoral que le corresponda. ¿Cuáles son los delitos que mayormente se cometen? Bueno, lo que tenemos registrado de acuerdo al índice de denuncias presentadas en procesos electorales anteriores, el primer delito denunciado es la compra y coacción del voto, la amenaza y la coacción para que se vote a favor de un candidato o partido político, con promesas de dinero, de despensas, de alguna dádiva, alguna contraprestación, ¿no? Ese es uno de los primeros delitos. Lo segundo, la utilización de programas sociales y del recurso público. Otro también, la asistencia de servidores públicos a actos proselitistas en días horarios de labores. Ha habido, de estos, ¿cuáles son los que más han sido señalados? ¿Ciudadanos o funcionarios? Principalmente ciudadanos. No tenemos el mayor número de denuncias presentadas en el ámbito de cualquier persona, ¿sí? Que puede cometer una conducta, y han sido ciudadanos en específico. Decía ahorita las despensas, pero las despensas es muy común. Despensas, gorras, mandiles, sombrillas. Efectivamente, pero aquí yo lo que comento es que el programa en sí, o sea, la entrega en sí, tiene que ir con esta conducta, acompañada si alguna persona se ve afectada en el ámbito del condicionamiento y la obligación. Sí, la amenaza, la violencia para poder comprar. O sea, ¿quieres su voto, mi ¿no? despensa? Tienes que ir a votar por este lado. El condicionamiento y la violencia que surgen sobre lo que se digamos aquí se sanciona es la conducta, pero este condicionamiento, esta violencia, esta coacción que hacen en tu persona. Sí, porque también sabemos que los candidatos pues tienen una etapa de campaña, ahorita inician las campañas, y bueno, también dentro de sus actos proselitistas pues realizan una serie de acciones para dar a conocer a la ciudadanía pues sus programas, ¿no? Pero el también condicionamiento. Dan despensas, dan una serie de cosas, aparte de las gorras y las chamarras y las playeras, de todo, ¿no? Y de todo. Sí, efectivamente, sí. Aquí nosotros estaremos pues, muy al pendiente. Pero eso está ahí dentro del campo, que se puede hacer todavía. Pues no está permitido, porque de una otra manera es compra y coacción de voto, ¿no? Por eso decía yo, indirecta, dependiendo, digamos. Sí, de la relatoría de los hechos y de la persona que se presente a presentar la denuncia, ¿no? Cómo se condicionó, cómo se obligó para el condicionamiento de este voto, ¿no? A ver, ahí va. Fiscal, por ejemplo, yo recuerdo que en el proceso pasado descubrieron bodegas y llegaban las gentes y rompían las bodegas y decían que de aquí estaban las cosas, y a lo mejor era el almacén de algún partido que no lo estaba operando, pero ya la gente como sabía que ahí estaba, o de un particular, y le cayeron, ¿no? En forma indebida, o forma en algunos casos y en otros no.
¿Qué pasa con eso? ¿Qué Bueno, hay? el primer aviso que tenemos nosotros inmediatamente, pues se acuden agentes estatales de investigación o policía preventiva, que son los primeros que atienden y dan conocimiento, para efecto de primero resguardar el orden, porque aquí tenemos que empezar la investigación de quiénes son los bienes y cuáles son las conductas. Y no podemos nosotros empezar a calificar o descalificar si no conocemos primero una relatoría de hechos de lo que pasó, para poder delimitar si era un delito y si realmente, como dice, era de algún particular, era de algún partido, cuáles son las conductas que se están cometiendo. Se acudió primero para acordonar y poner orden, segundo para resguardar estos bienes y para, desde luego, en los actos de investigación, saber de quiénes era, cuál era la conducta que se mencionó. Se vuelve como una escena del crimen, habría que acordonar y nadie, ¿no?, hasta que lleguen los peritos. Cuando se inicia la investigación, efectivamente, una de las primeras obligaciones de los de agentes estatales y desde luego, o el primer respondiente, que se llama ahora en materia penal, realiza su cadena de custodia para efecto de poder resguardar todo lo que puede ser objeto o motivo del delito. Y esto, desde luego, que quedan como objetos afectos a la carpeta de investigación para efecto de trasladarlo. Inclusivemente se han resguardado estos bienes para delimitar, en su caso, responsabilidades, o también el acreditamiento de la propiedad en el caso de que aparezca un dueño, un propietario legítimo, desde luego, sin que tuviera esta responsabilidad, ¿no? Independientemente de que se continúe la carpeta de investigación. Acá, ¿por qué? Porque hay bienes que son bienes perecederos, inclusive, ¿no? Tratándose de cuestiones que se encontraran, despensas y demás, el Ministerio Público, si quedara ya como objeto afecto, pues va a tener que dar una determinación inmediata, porque también el hecho de la responsabilidad en que se incurre, si en este caso se echara a perder todos estos bienes perecederos y no se tuviera la oportunidad de investigar quiénes son propietarios, dueños, o en su caso de que no lo hubiere y nadie pues se pudiera determinar, bueno, también aquí la autoridad, el Ministerio Público, tiene que tomar determinaciones para efecto de poner o en su caso donar o determinar el mejor fin para estos bienes. A ver, fiscal, nosotros quisiéramos que nos dieras una orientación. En radio y en televisión nosotros podemos cometer delitos. Sí. Y esto va para todos nuestros compañeros. ¿Cuáles son estos? ¿O cómo podemos saber que podemos incurrir en un delito de ese tipo? En el sentido de como comunicadores, a la censura de un Exactamente. micrófono, ¿cómo podemos caer sin Claro. la intención, tal vez, a lo mejor no sí, pero sin intención, en un delito electoral? Primero, pues aquí los tiempos de radio y televisión pues están ya determinados por el Instituto Nacional Electoral, cómo cada partido político va a hacer uso de estos tiempos, y ya está debidamente distribuido. Eso pues tiene que ser un respeto a las reglas en materia electoral que ya están divididas. Pero acá, cuando algún candidato o partido político acude a algún medio de comunicación, pues tendría que verificarse que verdaderamente esté dentro de sus tiempos y dentro de la distribución que ya hayan hecho los órganos electorales, ¿no? Para no hacer de una forma inequitativa la distribución de medios. Esta distribución o consulta precisamente es a través de los órganos electorales, ¿no? Quienes dan a conocer en qué medios de comunicación y qué distribución es la que se hace de los medios de comunicación. Aquí inclusive se ha comentado que, bueno, ellos también tienen los espacios correspondientes cuando se hace a través de entrevistas o a través de informativas que dan a conocer cada uno de la distribución desde sus programas y campañas, pero acá lo que también se protege es que, bueno, se utilicen los medios de comunicación para campañas no autorizadas en tiempos no previstos en la ley. ¿Sí? Entonces, o también los comunicadores, en el sentido de que a veces empiezan a dar preferencias electorales o empiezan a dar sondeos de campañas y a favor de un candidato partido político. Que déjeme decirle, Sócrates, también, nosotros en Radiorama hacemos sondeos diarios, todas las mañanas hay un sondeo con Diana García. La pregunta era si iban a votar o si ya sabían por quién iban a votar,
y nos llegó un requerimiento del Instituto Estatal Electoral. Oye, pero es un sondeo, sí, pero necesito que me digas qué metodología, que me digas dónde fue aplicado, tu muestra, etcétera. De algo muy simple, de salir a la calle y preguntarle a 5 personas. Desde que entramos a la ruta crítica, perdimos la ruta de la revolución, dijo aquel. Pues ¿No? acá son reglas establecidas, Sí, ¿no? claro. El propio Instituto Estatal tiene que regular esta parte para efecto de, sobre todo lo que se protege acá es que todos tengan la misma igualdad en la participación, ¿no? Sí. Que todos los partidos y los candidatos, pues en Sea este una caso... equidad a final de cuentas. Exactamente, la Fiscal, parte equitativa, nos está ¿no? comiendo el tiempo, ya sabe con lo que es esto, pero tendremos otras oportunidades. Gracias, sí. Por ejemplo, yo soy un analista político. Si escribo, hablo sobre algún candidato, sí, no puedo estar hablando sobre todos, de por sí hay muy poco de lo que se puede hablar, ¿no? ¿Incurro en un delito? Pues primero también O hay... estoy comentando con él en la radio y salió, oye, pues fulano de tal. No, pues ya sabes cómo es ese candidato o cosas de... Es un delito. Pues yo creo que ahí tendríamos que también irnos al principio también que se protege para los medios de comunicación, ¿no? La libertad de expresión y el hecho de hacer, pues ustedes tienen ese derecho de poder expresar, ¿no? También informar a la ciudadanía inclusive, pues quiénes son los candidatos, cómo está la parte del trabajo que están realizando. Creo que también sería ir más allá al extremo de decir que se está regulando y limitando este derecho de expresión que tienen los medios de comunicación. Aquí lo que se dice y es la parte que se sancionaría es el ámbito de que desde luego se esté abonando, inclinando que para tenga... que A se lo largo vote de toda la campaña a un- hablaste exactamente 90% de de un uno. candidato y además pues dando una preferencia ya en específica, ¿no? O sea, yo creo que es el mejor candidato que debemos de votar y que debemos, o sea, que también esté realizando parte de actos de Claro. campaña, ¿no? Pero aquí en esta forma equitativa de la distribución y comentarios de todos los partidos políticos y haciendo uso de su libertad de expresión también como medios de comunicación, bueno, pues ahí yo. Omar, Así veo, estamos terminando. Tu conclusión. Mi conclusión, creo que es importante conocer el ámbito de lo legal, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, conocer también las herramientas que tenemos como ciudadanos, como votantes, para utilizarlas, porque antes de esas charlas, la verdad es que poco sabíamos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿no? Incluso hubo quien me dijo, ¿Fiscalía de Delitos Electorales? Sí. Eso debe ser un elefante blanco, ¿no? Alguien que necesitaba cobrar un salario y está ahí, pero la importancia que tiene para poder llevar a cabo una jornada transparente y sobre todo tranquila. Y en esa participación ciudadana de ya no quedarnos callados, y decías, en la comunidad está el cacique, ¿no? Quien tiene el control. Bueno, pues empecemos a romperlo para que realmente tengamos esa libertad y esa equidad, no solamente en tiempos de partidos políticos o candidatos, sino también como sociedad, tener realmente la tan anhelada democracia. Su mensaje final, fiscal. Bueno, pues comentarles, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estamos trabajando, estamos atentos para recibir las denuncias, estamos trabajando en esta cultura de la denuncia y sobre todo cuidando la legalidad de este proceso electoral, al igual que todos los órganos en materia electoral. Estaremos muy en coordinación con los ámbitos federales y locales para atender la ciudadanía, invitar también a la ciudadanía para que presente las denuncias y desde luego que se atenderá en todo momento. La obligación como ministerios públicos es atender a la ciudadanía y bueno, que no solamente también solicitar y hacer un llamado a todos los actores electorales y a todos los actores que participan en este proceso electoral a que se rijan de acuerdo a las reglas que se establecen en materia electoral para efecto de prevenir delitos electorales, pero sobre todo para abonar a un proceso electoral transparente, imparcial y con equidad. Gracias. Pues, amigos, el programa yo creo que ha sido realmente muy interesante. Le agradecemos mucho a Esther Araceli Pinedo López. Muchas gracias. Y sin duda alguna, nuestro compañero Omar Aguilar es más serio que Jaime, ¿o cómo lo ve? Sí, es más serio. Bueno, eso es una ventaja. Gracias, no, ¿Sí? muchas gracias. A nuestro amigo Jaime Velázquez le Lo mandamos estaremos también un invitándolo. cariñoso abrazo. Lo extrañamos, Ya va a porque ver la el verdad de programa, las va a cosas ver que sí el lo programa. extrañamos, Omar, y los invitamos a ustedes, amigos, a vernos en este programa Oaxaca a Fondo. Hoy
a las 9:30, los miércoles 9:30 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. Gracias, muy amables. Muy amable.